saludarlos. Vamos a brindar 2 minutos para que podamos ingresar todos a la sala. Previo a ello, pues a nuestros socios los invito a registrarse a través de AGEXPORT Plus con el código QR que ven en su pantalla. Regresamos en 2 minutos. Muchísimas gracias. Pues bien, damos inicio. Muy buenos días a todos. Es muy grato saludarlos en este nuestro primer webinar del año relacionado a temas de normativas no arancelarias. Me disculpo por mi voz, pero tengo un poquito de problema con la garganta. Mi nombre es María Inés Valle y formo parte de la Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT. Para nosotros como asociación es un honor presentar esta mañana el webinar Regulación Final de la Trazabilidad de los Alimentos bajo Ley FISPA. Recientemente, la FDA anunció un avance histórico en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, ya que a través de esta regulación final de trazabilidad se podrá rastrear de manera óptima los alimentos contaminados, ya sea obtenidos en Estados Unidos o bien en el extranjero. El tema es de suma importancia, principalmente cuando escuchamos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, los cuales mencionan que aproximadamente 48 millones de personas en Estados Unidos, es decir, 1 de cada 6, padecen enfermedades como E. coli, salmonella, listeria, hepatitis A, entre otros. Por lo cual, para conocer más sobre ello, esta mañana nos acompaña el señor Óscar Galagarza, en nombre del señor Mauricio Castelo. Óscar es experto en la inocuidad de productos agrícolas frescos en la División de Productos Agrícolas Frescos de FDA. Su enfoque es brindar asistencia técnica para exportadores de productos agrícolas frescos en la región, facilitando mayor entendimiento, principalmente sobre la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Dentro de su carrera por la FDA, Óscar espera ser un puente para facilitar la comunicación sobre inocuidad de los alimentos entre la FDA y las partes interesadas en América Latina. Óscar tiene un bachillerato en biología de Berry College, una maestría en microbiología aplicada de la Georgia State University y un doctorado en ciencias de los alimentos de la Virginia Tech. Previo a dejar a Óscar en la palabra, algunos anuncios. Para consultas y comentarios, por favor diríjanse a la casilla del chat y al finalizar el evento vamos a tomar un tiempo para poderla solventar junto con Óscar. Al igual vamos a colocar un link que los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Para nosotros va a ser un gusto poder recibir sus comentarios. Y finalmente el material, la presentación y el video del evento se les va a hacer llegar a ustedes vía correo electrónico en las siguientes semanas. Únicamente solicitamos su paciencia, pues toma un tiempito la adecuación del video, pero pues ustedes lo van a recibir y también el video va a estar colgado en las redes sociales institucionales de AGEXPORT. Óscar, lo dejo en la palabra y de nuevo muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si pueden ver? Excelente. Excelente. Gracias, Óscar. Muy bien, muy bien. No, muy buenos días a todos. La verdad me llena bastante porque es la primera vez que estoy dando una charla para un país centroamericano, ya que pues yo soy de Costa Rica, entonces pues le tengo mucho aprecio, ¿verdad? a nuestra región. Como ya lo mencionaron mis colegas de AGEXPORT, yo soy el doctor Óscar Galagarza y soy un experto en inocuidad de productos agrícolas frescos de la División de Productos Agrícolas de la FDA. Mi rol dentro de la FDA es dar apoyo, como ya mencionó María, a los productores
específicamente en Sudamérica, con las normas que afectan los productos agrícolas frescos. Y Mauricio, que es mi colega, al que pues hoy le estoy dando apoyo, ¿verdad? A ustedes, bueno, y a ustedes mediante este webinar. Él está enfocado en México y en Centroamérica. Y pues nuestro objetivo es pues darle apoyo a todos los productores con respecto a las normas que afectan los productos agrícolas frescos. El día de hoy les voy a platicar sobre la norma final de trazabilidad de los alimentos, específicamente sobre los requisitos de registros de trazabilidad adicionales para determinados alimentos. Y por cuestiones para no limitar la banda ancha del internet, voy a quitar mi cámara, pero por lo menos ya ustedes vieron, lograron asociar pues mi cara a mi voz, ¿verdad? Eh, muy bien. La norma final de trazabilidad de los alimentos establece nuevos requisitos de mantenimiento de registro para que las personas que producen, procesen, empaquen y almacenan alimentos, los que figuran en una lista denominada lista de trazabilidad de los alimentos, la cual por el resto de esta presentación me voy a referir como la lista FTL. Los requisitos adicionales de mantenimiento de registros son necesarios para ayudar a la FDA a identificar y eliminar rápida y eficazmente los alimentos que están potencialmente contaminados. Vieras que voy a utilizar bastantes abreviaciones durante esta presentación. Y pues son bastantes y pues en algún momento ustedes se van a quedar extrañados de qué era lo que significaba tal. Entonces lo que voy a hacer es las voy a pegar, a copiar y pegar en el chat para que ustedes tengan eso como referencia y entonces no estén tan perdidos durante la presentación. Muy bien. Entonces, las entidades que producen, procesan, empacan o almacenan alimentos que figuran en la lista de trazabilidad de alimentos están obligados a cumplir con la norma. La norma final cubre toda la cadena de suministros, incluidos los establecimientos de venta de alimentos al por menor, los restaurantes y huertas, tanto para las empresas nacionales como para las extranjeras que producen alimentos para el consumidor estadounidense. Esta es la lista completa de las exenciones y figura en la norma final. Las exenciones se resumen aquí y están agrupadas, como podemos ver en la diapositiva. Tenga en cuenta que algunas de las cosas enumeradas aquí están parcialmente exentas de la norma, mientras que hay otras que están totalmente exentas. No voy a repasar las exenciones en detalle el día de hoy, pero pueden ver que hay algunas exenciones relacionadas con las huertas agrícolas. También uno de los términos que está en la diapositiva que quiero que recuerden para el resto de la presentación es el del RAC. Y con esto me refiero a un producto agrícola crudo. Quiero mencionarles de que la FDA ha desarrollado una herramienta en línea para ayudarles a determinar si una exención de la norma puede aplicarse a su situación en particular. En esta diapositiva mostramos cómo es que se ve la herramienta. Esta herramienta le lleva paso a paso a través de las exenciones de la norma final y proporciona información sobre su situación. Si significa que usted está totalmente, parcialmente o no exento de la norma.
Ahora puede tener acceso a esta herramienta en el sitio web de la FDA, en la página respectiva de la norma final de trazabilidad de los alimentos. Y también al final de esta presentación les voy a pasar el enlace para que tengan acceso a la herramienta. Ahora, esta lista que vemos en pantalla es la lista de trazabilidad de los alimentos o la FTL. La norma se aplica solo a los alimentos que figuran en la FTL, incluidos los alimentos que contienen alimentos de la lista como ingredientes, siempre que el ingrediente esté en la misma forma que aparece en la lista, como por ejemplo si es fresco. Si usted está siguiendo el historial de esta norma, la FTL publicada con la norma final no ha cambiado con respecto a la lista provisional publicada con la norma propuesta. Sin embargo, hemos proporcionado ejemplos de alimentos que son más claros en la lista FTL. Hay algunas cosas adicionales que hay que saber para determinar si un alimento está cubierto por la norma. Por ejemplo, para los alimentos que figuran como frescos en la FTL, solo la versión fresca del producto está cubierta por la norma. Si un alimento que se designa en la FTL como fresco se utiliza como en su forma fresca como parte de un alimento de ingredientes múltiples, entonces ese alimento de ingredientes múltiples estaría cubierto por la norma final. Y les puedo dar un ejemplo, que si ustedes están haciendo un batido de papaya, por ejemplo, ese batido, si usted utiliza papaya fresca, entonces este producto final de batido estaría cubierto por la norma. Si el alimento también se cambia a una forma que no está en la FTL, entonces el alimento ya no estaría cubierto por la norma. Y ejemplos de esta modificación serían la congelación y el secado. Entonces, si usted congela papaya, entonces ya la papaya congelada no estaría cubierta por la norma de trazabilidad. En el caso de los alimentos incluidos en la FTL que no se designan como frescos, como las mantequillas de nueces o frutos secos, si dichos alimentos se utilizan como ingredientes en un alimento con varios ingredientes, entonces el alimento final estará cubierto por la norma final. Ahora, si usted aplica una etapa de reducción microbiana, o lo que se le llama en inglés un kill step, a un alimento en la FTL, los requisitos de esta norma no se aplicarían a su posterior envío del alimento o a cualquier otra persona que manipule ese alimento después de que usted lo envíe. La norma final mantiene el marco de los elementos de datos clave KDE requeridos en función de los eventos críticos de rastreo CTE realizados por una empresa. Estos elementos KDE requeridos que incluyen la información sobre el código de lote son vitales para estandarizar la información que la industria mantiene y comparte para la trazabilidad, y va a ayudar a la FDA a identificar rápidamente y volver a las entidades dentro de la cadena de suministro. Al exigir los elementos de información que las empresas deben mantener y compartir, hemos tratado de crear un lenguaje estándar en torno a la trazabilidad. Los códigos de lote de trazabilidad, los TLC, son un componente clave de este enfoque. El seguimiento del movimiento de los alimentos por código de lote
va a permitir a la FDA y a la industria evitar retiros que sean demasiado amplios, lo que va a limitar las repercusiones negativas en los sectores industriales afectados por estos brotes. Por tanto, nos va a llevar al lugar donde se produjo la contaminación, va a permitir a que la FDA trabaje con la industria para retirar del mercado el producto adecuado y permitir pues aplicar estrategias de mitigación oportunas para evitar que haya futuros problemas de contaminación que sean similares. Los registros también deben facilitarse a la FDA en un plazo de 24 horas a partir de su solicitud o en un plazo que sea razonablemente acordado con la FDA. En caso de un brote, retiro u otra amenaza significativa para la salud pública, la FDA puede solicitar una hoja de cálculo electrónica clasificable para facilitar la investigación. Estos elementos de información estándar junto con la exigencia de los registros que pues sean facilitados a la FDA en el plazo de 24 horas van a permitir una identificación más rápida y un retiro rápido del mercado de los alimentos que están potencialmente contaminados, lo que pues se va a traducir en un menor número de enfermedades y muertes transmitidas por esos alimentos. Ahora vamos a hablar sobre qué son los CTEs y los KDEs. La norma final de trazabilidad de alimentos identifica los puntos clave a lo largo de la cadena de suministro en la que es pues, más importante recopilar información sobre la trazabilidad. Estos pues, son los elementos críticos de rastreo o los CTEs e incluyen los puntos en los que los alimentos se cosechan, se enfrían, se empacan inicialmente para los racks, se reciben por primera vez en tierra desde un barco pesquero, como es en el caso de los mariscos, se transforman, se envían y se reciben. En cada evento CTE estamos requiriendo información de trazabilidad esencial para entender lo que sucedió con los alimentos en ese punto. Estos son los elementos de datos clave o los KDE y nos van a proporcionar los datos necesarios para identificar con rapidez y con exactitud el movimiento de los alimentos a través de la cadena de suministro. Es importante que los registros exigidos en los CTE contengan y vinculen el código de lote de trazabilidad del alimento con los demás KDEs que sean pertinentes. El papel y las actividades de una empresa en la cadena de suministro van a determinar cuáles son los KDE que usted debe mantener y compartir. Por ejemplo, si usted es el empaquetador inicial de un producto agrícola crudo o RAC, se le va a exigir que mantenga información relativa a ese primer empacado, dado que lo más probable es que cuando usted envíe al siguiente punto de la cadena de suministro, va a tener que conservar los KDEs exigidos por el CTE de envíos. El CTE de envío también identifica los KDE que deben enviarse a la persona que recibe el envío de los alimentos. Ahora acá en esta diapositiva está un ejemplo que muestra una cadena de suministro de productos frescos que se van a vender al por menor. Algunos productos frescos como los pepinos frescos, los tomates frescos y otros alimentos figuran en la lista FTL, por lo que todas las entidades de esta cadena de suministro están cubiertas por la norma de trazabilidad. Pueden ver acá en esta diapositiva los KDEs específicos que deben mantenerse en cada uno de los eventos CT de la cadena de suministros. Entonces, si usted es un cosechador, un enfriador o un empacador inicial,
puede ver que en cada uno de esos eventos tiene que mantener unos KDEs específicos para dicho evento. El objetivo de la norma de trazabilidad es garantizar que los KDEs puedan mantenerse a lo largo de la cadena de suministro para un rastreo más eficiente y eficaz, al mismo tiempo que se proporciona a las empresas cierta flexibilidad dentro de sus sistemas de rastreo que sean existentes. El código de lote de trazabilidad o el TLC es un componente integral de los requisitos de trazabilidad y este se vincula a los otros CADEs requeridos, incluyendo también la fuente TLC, que esto lo que va a hacer es proporcionar la ubicación física donde se asignó el código TLC para un alimento FTL. La obtención del código TLC y de la fuente del código TLC van a permitir a la FDA llegar más rápidamente a la fuente, dirigiéndose a aquellos puntos de la cadena que manipulan el producto y asignan el TLC para llegar entonces a la fuente de forma más eficiente. Otro componente de los requisitos es un plan de trazabilidad que describe sus procedimientos de trazabilidad y nos va a ayudar a entender cómo una empresa mantiene los registros requeridos e identifica los alimentos FTL que está manipulando. También la colaboración con los socios dentro de la cadena de suministro es fundamental para mantener la trazabilidad en esa cadena de suministro. Los requisitos especifican la información que no solo debe mantener una empresa, sino que debe compartir con la siguiente empresa de la cadena de suministro. Los códigos TLC son un descriptor, por ejemplo, en muchos casos alfanumérico, que se utiliza para identificar un lote de trazabilidad. Es similar a lo que la industria denomina actualmente como lote o código de lote. Los TLCs son una parte esencial de esta norma, ya que se requiere que todos los KDEs vinculados a ellos en los registros, que estén vinculados a ellos en los registros que sean proporcionados a la FDA. Queríamos garantizar que se pudiera utilizar un único descriptor para identificar fácilmente los lotes de productos específicos, denominados lotes de trazabilidad en esta norma. Ahora debe mantenerse en cuenta los siguientes puntos. Primero, que los TLCs permanecen iguales a lo largo de la cadena de suministro a menos que se realicen determinadas actividades. Segundo, que la norma permite cierta flexibilidad a la hora de establecer un TLC. No hay requisitos sobre cómo una empresa debe crear sus códigos de lote de trazabilidad. Este TLC podría ser el único código de lote de una empresa o ser adicional a otros códigos de lote utilizados con el sistema de trazabilidad interno de esa empresa. La norma especifica que los códigos de lote de trazabilidad deben asignarse cuando un alimento se empaca inicialmente o cuando se recibe por primera vez en tierra y también cuando el alimento se transforma. Tercero, que no es obligatorio colocar o imprimir ese TLC o cualquier otro elemento KDE en los productos alimenticios. Las empresas que fabrican, procesan, empacan o almacenan estos alimentos TLC deben crear y mantener esos registros de los elementos KDE que son relevantes para los elementos CTE realizados para esa empresa. Pero las empresas que envíen alimentos en la FTL también deberán enviar cierta información de KDE, incluido el código TLC, a la empresa receptora. El código de lote de trazabilidad y los demás KDEs
no tendrían que inscribirse en el empaque del producto. Eso es algo para recordar, que no hay que podrían enviarse de otras formas, como por ejemplo, de forma un correo electrónico o como parte de un documento adjunto al producto que se está enviando. Debido a que el código de lote de trazabilidad es un componente integral de los requisitos de trazabilidad, es importante documentar la ubicación física donde se asignó el código de lote de trazabilidad para un alimento FTL. Durante las situaciones de un brote, esto va a permitir a la FDA identificar más rápidamente esta ubicación y priorizar dónde es que necesitamos recopilar datos de rastreo, lo que a su vez nos va a ayudar a identificar más rápidamente el origen de los alimentos contaminados. La fuente del código TLC es el lugar donde se asignó un código TLC a un alimento. A menos que la entidad pertinente esté exenta de la norma, la fuente del código de lote de trazabilidad será el lugar donde el alimento se empacó inicialmente, donde fue recibido por el primer receptor en tierra o donde fue transformado. Para evitar revelar información confidencial sobre sus proveedores, en lugar de identificar directamente la fuente de código de lote de trazabilidad de un alimento FTL, el expedidor puede optar por proporcionar una referencia de la fuente TLC, como es un número de registro de la instalación alimentaria de la FDA o una dirección web que podría configurarse para requerir autenticación para el proceso. Y pues esto va a proporcionar un medio alternativo para que la FDA logre identificar y se ponga en contacto con la fuente TLC. La norma final exige que las empresas mantengan registros que contengan y vinculen determinados KDEs a un lote de trazabilidad concreto. Los KDEs de un CTE podrían vincularse de diferentes maneras. Por ejemplo, enumerándose juntos en una única fila de una hoja de cálculo electrónica clasificable, manteniéndose juntos como un registro en una base de datos, compartiéndose a un destinatario posterior como un mensaje electrónico o imprimiéndose en el mismo documento comercial, por ejemplo, en un BOL. Los KDEs también pueden vincularse entre sí utilizando un identificador común en varios registros, como el código de lote de trazabilidad o el número de documento de referencia. Por ejemplo, un código de lote adjunto al pedido como es de un comprador o un BOL de un proveedor que se conecta a la factura de un cliente. La información que las empresas deben mantener y remitir en virtud de la norma varían en función del tipo de actividad, varían en función del tipo de actividades de la cadena de suministro que realicen con respecto a un alimento FTL, desde la recolección o producción del alimento hasta su transformación, distribución y la recepción en el comercio minorista u otros puntos de servicio. Un aspecto central de los requisitos es la asignación, el registro y el intercambio de código de lotes de trazabilidad para los alimentos FTL, así como lo es la vinculación de estos códigos de lote a otra información que identifique los alimentos a medida que vayan avanzando por la cadena de suministro. Hemos desarrollado un gráfico que ayuda a delinear los KDEs requeridos para cada CTE dentro de la norma final, y este gráfico está disponible en el sitio web de la FDA y se mira, o sea, se aprecia a cómo está este gráfico en pantalla.
La información sobre trazabilidad se puede mantener de diferentes maneras y formas en la industria alimentaria. Como resultado, puede haber un impacto significativo en el tiempo necesario para analizar los datos de rastreo recogidos de cada empresa durante una investigación de rastreo. Obtener de las empresas tantos detalles como sea posible sobre la interpretación de sus registros puede ayudar a aliviar los retrasos derivados de la falta de comunicación. La norma final exigiría que toda persona que produzca, procese, empaque o almacene alimentos en la FTL establezca y mantenga un plan de trazabilidad. La intención con este plan es ayudar a la FDA a comprender el proceso de mantenimiento de registros de una empresa, lo cual es muy valioso, especialmente en las investigaciones de brote de enfermedades transmitidas por los alimentos. Todas las empresas a las que se aplique la norma deberán mantener un plan de trazabilidad. Este plan de trazabilidad deberá mantenerse durante los 2 años después de su actualización. Dentro de este plan de trazabilidad, las empresas deben describir sus procedimientos para mantener los registros de los alimentos FTL y describir cuáles son los procedimientos para identificar los alimentos FTL que están manipulando. La disposición 1.1315A5 exige que las personas que cultiven o crían un alimento FTL distinto de los huevos mantengan también un mapa de la huerta como parte de su plan de trazabilidad. Según la norma final, algunas huertas solo tendrán que mantener un plan de trazabilidad y no tendrán requisitos cada vez adicionales. La creación del mapa de la huerta podría ser una acción de una sola vez, a menos que la ubicación o los nombres de un campo o áreas de cultivo cambien como pase el tiempo. El mapa de la huerta agrícola debe mostrar la ubicación y el nombre de cada campo o contenedor u otra área de cultivo en la que se ubica en la que en la que se cultiva un alimento FTL, incluyendo lo que son las coordenadas geográficas y cualquier otra información necesaria para identificar la ubicación de cada campo, contenedor o otra área de cultivo. En esta diapositiva hay un ejemplo de un mapa de una huerta agrícola que una empresa podría facilitar dentro de su plan de trazabilidad. Ahora, pues, aquí se trata de una versión digital de un mapa de una huerta, pero las huertas también, otras huertas también tienen la opción de proporcionar algo tan sencillo como un mapa dibujado, que sea, pues, puede ser a mano, que contengan los datos requeridos que ya mencionamos, como lo son los nombres de los campos y las coordenadas geográficas de estos. La sección 1.1325 es sobre la cosecha y el enfriamiento de un producto agrícola crudo. Y esta solo se aplica a los racks que no se obtienen de barcos pesqueros. También ayuda a las entidades a identificar cuál es la información que deben capturar para la cosecha y el enfriamiento antes de que un rack se envíe al empacador inicial. Para garantizar que el empacador inicial de un rack tenga información sobre la huerta donde se cultivó el rack junto con información sobre la cosecha y el enfriamiento del rack, la sección 1.1325 de la norma establece que las huertas que cosechen o enfríen antes del empaque inicial deben conservar lo que son los datos KDEs requeridos y proporcionárselos al empacador inicial. Entendemos perfectamente que hay diferentes acuerdos comerciales entre los
entre los productos básicos. Por lo tanto, la norma final permite a las entidades tener flexibilidad en la forma en los que los KDEs de cosecha y enfriamiento se proporcionan al empacador inicial. Los KDEs se pueden proporcionar de diferentes maneras, o como ya lo he mencionado, ya sea por formato electrónico, en papel o por escrito, ya sea a través de la cadena de suministro o directamente al empacador inicial. La sección 1.1330 establece los requisitos para el empaque inicial de un rack que no sea un alimento obtenido de un barco pesquero, para incluir lo que son los mariscos de acuicultura. Los KDEs descritos en este CTE, exigen que las empresas mantengan los datos de trazabilidad del rack entrante, así como los datos relativos al empaque inicial del alimento FTL. Mientras que las huertas que realizan el CTE de empaque inicial no están obligadas a mantener los KDEs de recepción. Sí están obligadas a mantener y proporcionar los KDEs de envío, que se relacionan con el envío de los alimentos FTL una vez que se ha empacado inicialmente. Como se ha mencionado anteriormente, se requiere que el TLC se asigne como parte de cada CTE. Esta diapositiva muestra un ejemplo de lo que cabe esperar de una entidad que realiza el empaque inicial, tal como se indica en la disposición 1.1330. Pero les quiero mencionar que hay algunas advertencias. Primero, que los KDEs que se enumeran en esta diapositiva y también en otras diapositivas similares en esta presentación son meramente un ejemplo de los KDEs requeridos y no los KDEs exactos de la norma. Los KDEs exactos se pueden encontrar en la norma final o en nuestro sitio web. Segundo, que este ejemplo no se aplica a lo que son los alimentos obtenidos de un barco pesquero. Los KDEs de empaque inicial abarcan tanto la primera como la segunda columna de esta diapositiva. La columna de la izquierda contiene los KDEs de empaque inicial que se realizan con el rack entrante. Cada elemento KDE debe estar vinculado a cada lote de trazabilidad que se empaca. Esto significa que para cada elemento de datos una empresa debe ser capaz de identificar el lote de trazabilidad correspondiente utilizando el TLC. Las empresas tienen que mantener información sobre qué productos entran, cuántos, cuándo y de dónde proceden, con alguna información adicional sobre la recolección y el enfriamiento, que habrá sido facilitada por el recolector y el enfriador al empacador inicial. Y luego, como se muestra en la columna del centro, también se debe guardar información sobre el proceso de empacado, cómo, cuándo y dónde se empacaron los alimentos, qué cantidad se empacó y qué código TLC fue el que se le asignó. Dado que toda esta información de las dos primeras columnas se guarda para cada lote de trazabilidad. Toda la información se enlazará de forma que se disponga de la información sobre los racks entrantes que pasaron a formar parte de ese lote de trazabilidad. Y luego, información similar se captura para el envío, el cual es un CTE separado, como se puede ver en la tercera columna. La mayoría de los KDEs de expedición deben enviarse a la siguiente persona de la cadena de suministro, pero los KDEs iniciales del empacador no deberían enviarse. Sobre el mantenimiento y disponibilidad de registros, algunos de los principales aspectos de esta sección son que los registros pueden conservarse como registros ya sea originales en papel, registros electrónicos o copias auténticas.
También que los registros deben conservarse durante 2 años, a menos que se indique lo contrario en la norma. Los registros deben ponerse a disposición de la FDA en un plazo de 24 horas o un plazo razonablemente acordado con la FDA. También que durante un brote u otra amenaza para la salud pública deben proporcionarse mediante una hoja de cálculo electrónica clasificable en un plazo de 24 horas a partir de su solicitud. Y pues también esto podría incluir una solicitud por teléfono. El único requisito de la norma final con un componente electrónico es el de poner a disposición de la FDA una hoja de cálculo electrónica clasificable. Y esta hoja electrónica clasificable va a ayudar a la FDA a analizar rápidamente la información de trazabilidad en lugar de ponerse a revisar los documentos en papel. La FDA solamente va a solicitar la hoja de cálculo clasificable en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando sea necesario para ayudar a prevenir o mitigar un brote de enfermedad transmitida por los alimentos, para ayudar en la aplicación de una retirada o para hacer frente a alguna amenaza para la salud pública. Esta hoja de cálculo electrónica clasificable debe hacerse disponible a la FDA en un plazo de 24 horas, como ya lo he mencionado previamente, y la hoja de cálculo no se va a solicitar durante una inspección rutinaria. Como se ha mencionado anteriormente, algunas empresas van a estar exentas de proporcionar a la FDA con esta hoja de cálculo clasificable. Este es un ejemplo de la hoja de cálculo electrónica clasificable que podría generar un centro de distribución cuando la FDA se lo solicitó. Sobre alimentos FTL que fueron recibidos desde el 18 de septiembre hasta el 23 de septiembre del 2020. Como pueden ver, cada columna de esta hoja de cálculo representa un requisito KDE del CTE receptor en la norma final. Esto es solo un ejemplo. No queremos dar a entender que las hojas de cálculo clasificables tienen que parecerse a esta. Hemos permitido flexibilidad y quiero que recuerden eso siempre, que somos flexibles en la forma en que las empresas crean sus hojas de cálculo clasificables para cumplir con la norma. Como se ha mencionado, esta hoja de cálculo clasificable va a ayudar a la FDA a analizar más rápidamente los datos de trazabilidad recibidos de las empresas para determinar cuáles son los siguientes pasos de investigación. Y bueno, teniendo en cuenta todos los comentarios que hemos recibido, la FDA ha decidido ampliar la fecha de cumplimiento para todas las empresas sujetas a la norma, para que sea 3 años después de su fecha de cumplimiento en vigor. De forma independiente, y esto pues es de forma independiente del tamaño de las empresas. De este modo, el sector dispondrá del tiempo necesario para coordinar la aplicación efectiva de la norma y colaborar en los sistemas de trazabilidad. Entonces, la fecha de cumplimiento para todas las entidades es a partir del 20 de enero del 2026. De acuerdo a nuestro enfoque para otras normas FISMA, la FDA tiene la intención de adoptar el enfoque de educar antes y mientras regulamos. Sabemos que la divulgación, lo que es la educación y la asistencia técnica van a ser útiles y esenciales para facilitar la comprensión de la norma final por parte de la industria. Una vez que la fecha de cumplimiento haya pasado, que llegue en el 2026, tenemos la intención de utilizar nuestras herramientas estándar de inspección reglamentaria, incluyendo la discusión de lo que son los incumplimientos en el momento de nuestra revisión de registros para informar a las entidades cubiertas de esos incumplimientos de la norma. A medida que se observan
y para poder proporcionar a las empresas una oportunidad razonable para cumplir. Actualmente estamos considerando el mejor enfoque para estructurar y llevar a cabo las inspecciones de registros bajo esta norma para alimentos nacionales e importados en la FTL. Una vez que llegue la fecha de cumplimiento en enero del 2026, esperamos llevar a cabo inspecciones rutinarias de registros para garantizar que las entidades sujetas a las normas cumplan con los registros básicos. Las inspecciones rutinarias de registros se centrarán principalmente en lo que es comprender las prácticas de mantenimiento de registros de una entidad, identificar cuáles son las lagunas o dudas en el cumplimiento y lograr el cumplimiento mediante acciones correctivas que sean voluntarias, rápidas, si observamos alguna deficiencia. En circunstancias tales como brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, retiradas u otras emergencias de inocuidad alimentaria, podemos solicitar registros específicos de las entidades cubiertas para lo que es facilitar una operación de rastreo o seguimiento. Al igual que con otros reglamentos de la FISMA, podemos considerar la adopción de medidas de cumplimiento o ejecución adecuadas para hacer frente al incumplimiento cuando sea necesario para proteger la salud pública y tenemos la intención de adoptar ese enfoque de educación antes y mientras regulamos. Dicho esto, estamos pues en pleno desarrollo sobre sobre nuestra estrategia de cumplimiento para la norma de trazabilidad. Hemos iniciado lo que es la fase de planificación de la aplicación, en la que planificamos una amplia participación de las partes interesadas a la norma. Y tenemos previsto colaborar estrechamente con las partes interesadas con medida que se acerque la fecha de cumplimiento. No tenemos todas las respuestas sobre el proceso de aplicación. Al igual que con las otras normas FISMA, esto es algo con los que estamos trabajando arduamente. También estamos trabajando activamente en el desarrollo de un proceso para que todas las partes interesadas presenten la información de trazabilidad solicitada a la FDA, muy probablemente a través de un portal que pues va a permitir a las empresas subir los registros y hojas de datos, hojas de cálculo, perdón, electrónicas clasificables, protegiendo al mismo tiempo su confidencialidad de la información proporcionada. Y pues también vamos a comunicar sobre información sobre esto en un futuro cercano. Y bueno, con esto voy cerrando este webinar. Quería ofrecerles estos recursos que son varios enlaces que tenemos disponibles para ustedes. Y estos se pueden encontrar en el sitio web de la norma final de trazabilidad de alimentos de la FDA, que sería el primer enlace que muestro en pantalla. Ese enlace te va a llevar acceso a otros enlaces, otros recursos relacionados a la norma. Por ejemplo, si ustedes quieren leerse esta norma final, que pues son varias páginas, ¿verdad? Pero pueden tener acceso a ella en el segundo link que muestro en pantalla. También la lista de los alimentos de la norma o la FTL, pueden accesar a ese recurso en el tercer enlace. Otro recurso es la herramienta para saber si usted está exento de la norma, y esa herramienta puede tener acceso en el cuarto enlace. Y por último, que esto pues es algo bastante pertinente para muchos, que son sobre las preguntas que se hacen frecuentemente con respecto a la norma.
y pueden tener acceso a esas preguntas frecuentes en el último enlace que tengo en pantalla. Y nada más indicarles que todos estos recursos están disponibles en español. Existen otros más, pero están disponibles en inglés. Entonces nada más quería avisarles de eso. Y bueno, cualquier pregunta que tengan sobre la norma de trazabilidad o sobre la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, me la pueden llegar a hacer, hacer llegar al correo que tengo en pantalla. O también pueden comunicarse con Mauricio a su correo electrónico. Y ya con esto agradecerles su atención y podemos proceder a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Galagarza. Sin duda, esta presentación es sumamente importante para nosotros como asociación y para nuestro público también en general. Recordemos que para la FDA esta normativa básicamente establece la trazabilidad óptima que abarca pues, todo el sistema alimentario, en el que la agencia está trabajando como parte de la iniciativa de la nueva era de inocuidad alimentaria más inteligente. Entonces, pues vamos a dar paso a nuestras preguntas. Luis Chacón nos pregunta, yo tengo una empresa exportadora de producto nostálgico, o sea que reetiqueto los productos ya envasados. Con productos RAC, ¿cuál sería mi parte en este proceso? Sí, lo que es usted está reetiquetando, Si está reetiquetando los productos. ¿verdad? Entonces, sí estaría cubierto por la norma, ya que lo está manipulando. Entonces, si me permite entender esto bien, don Luis, usted recibe el producto ya empacado inicialmente, ¿verdad? Y entonces usted nada más lo etiqueta, lo reetiqueta y se lo envía al receptor internacional, al receptor en Estados Unidos. Eso es lo que es. Le pedimos a don Luis que active su micrófono para poder ampliar el detalle. Correcto, así es. Se lo vendo al cliente final. Yo reetiqueto el producto y lo recibe el cliente final. Sí, o sea, como usted está, como su empresa está manipulando el producto en sí, entonces usted estaría cubierto por la norma. Entonces, sí tendría que mantener esos elementos, elementos KDS. Perfecto. Gracias, Sí. Oscar. María José Ríos, ¿es necesario estandarizar los términos de la regulación en nuestro procedimiento o plan de trazabilidad si ya se encuentra implementado? No necesaria, o sea, yo siento que, como ya les mencioné, hay flexibilidad con respecto a la norma. Si ustedes, o sea, si la empresa ya pues está aplicando algo similar, pues bien, eso está muy bien. Entonces, eso le indica a usted que usted ya está preparada. En el caso de que la FDA, ¿verdad? Como que encienda la alarma y contacte, ¿cómo es que se llama? A su empresa. Usted ya está preparada, simplemente lo que tiene que hacer es en sus datos ya va a estar mostrando, no directamente que son CTs o KDs, pero va a ser en un formato pues comparable. Entonces yo creo que no habría problema. Ana Gabriela Rodríguez, ¿el código TLC deberá ser el mismo en toda la cadena? Y también nos pregunta, ¿quién debe ser el primer responsable que lo asigne?
El código TLC deberá ser, no, no es el mismo. Hay un código TLC para cada evento. Entonces, hay un evento CT, ¿verdad? Entonces, si usted es un empacador, entonces usted va a tener un código TLC único, ¿verdad? Y pues luego, si la siguiente persona, ¿verdad? Que es el enfriador, ese enfriador es un diferente evento, entonces esa persona va a tener otro código TLC. Entonces, Perfecto. no es el mismo a través de toda la cadena de suministros. Ok, dice quién debe ser el primer responsable que lo asigne. El empacador, si estamos hablando de productos frescos, sería perdón, no el empacador, la persona que cosecha, el cosechador. Ok, perfecto. Luz Jiménez, ¿este plan de trazabilidad se conserva en la empresa productora? Ay, perdón, mi voz. ¿Hay que agregar algo en cada embarque a Estados Unidos relacionado con este tema? ¿O es solamente si hay alguna revisión y lo solicita la FDA? Estamos hablando del plan de trazabilidad. No, el plan de trazabilidad es algo que cada empresa tiene que mantener, no tiene que enviárselo al siguiente punto. O sea que Ok, entonces cada punto dentro de la cadena de suministro va a tener un plan de trazabilidad. Entonces, el cosechador, su plan va a ser diferente que la persona que empaque inicialmente. muy Y bien. este plan no tiene que mandárselo a nadie. Es solamente pues para uso propio. Y en el caso también de que pues si la FDA toca a su puerta, usted ya está preparado o Ujú, preparada, ¿verdad? Y pues en sus registros, uno de los requisitos claros es ese plan de trazabilidad. Entonces es algo que tiene que mantener y pues tener ya hecho. perfecto. Y pregunta, ¿o es solamente, perdón, hay que agregar algo en cada embarque a Estados Unidos relacionado con el tema? ¿O es solamente si hay alguna revisión y lo solicita FDA? Lo que hay que agregar es los elementos requeridos por el siguiente punto en la cadena de suministros. Eso es todo lo que, o sea, tiene que enviar los KDEs de envío. O sea, así se llama, KDEs de envío, ¿verdad? Si usted es el empacador inicial y el siguiente punto en la cadena de suministro va a ser acá dentro de Estados Unidos, entonces usted tiene que enviar esos elementos por escrito, ya sea por correo electrónico o en papel, Ujú, a ese siguiente receptor. Eso es ok. lo que hay que hacer. Pero, o sea, es directamente comunicación, es comunicación entre la cadena de suministro. No hay Ujú, que hacerse con la idea de que la FDA, como que hay que mandárselo todo a la FDA. No es eso. ujú, Y la FDA no va a estar arduamente chequeando estos datos. Pero lo que sí hay que tener presente es que si hay algún brote, la FDA, ¿verdad? ahí Puede sí. entonces identifica que si su operación está probablemente, potencialmente involucrada en el brote, entonces pues sí, la FDA lo va a llamar Ujú. para, ¿cómo es que se llama? Para que le proporcione los datos que usted mantiene. Perfecto, Oscar. Y por último, Stephanie Pacheco, ¿en dónde podemos ver ejemplos de la hoja de cálculo o qué datos son necesarios que se encuentren en la misma? Sí, ejemplos de eso están presentes en uno de los recursos ¿cómo es que se llama? Que les compartí. Entonces, ahí les puedo mandar los enlaces al final de esta presentación. Si fuera tan amable, Pero Oscar. lo malo es que todo esto está en inglés. Ok, bueno, pero pues es el recurso que hoy en día Ese es uno de los tenemos. requisitos que Ajá. tenga eso en cuenta. Perfecto, pues Oscar, nuevamente muchísimas gracias. Fue un gusto tenerlo esta mañana
que compartiera su conocimiento, y también a nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado. En las siguientes semanas van a recibir pues el material de este evento, y al igual los invitamos a que estén atentos a nuestras publicaciones en las redes institucionales de HexPro, porque así como este webinar, pues durante todo el año tenemos planificadas diversas actividades y diversos temas. Entonces, muchísimas gracias y que todos estén muy bien. Se cuidan. Gracias, Oscar. Muy bien, excelente. Gracias a todos y gracias por su interés. Bueno, a ustedes. Gracias. Adiós.